A continuación, vamos a hablar acerca del centro respiratorio del bulbo raquídeo y el control cortical de la respiración. El centro respiratorio es el encargado de mantener el ritmo básico de las respiraciones y se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Por lo cual, la respiración es un proceso automático y rítmico que se mantiene constantemente y que puede ser modificado bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar así la profundidad de la respiración y la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es regular y rítmica, ya que debe adaptarse a las necesidades del organismo para aportar el oxígeno necesario en el metabolismo celular y eliminar el anhídrido carbónico producido durante el mismo. El centro respiratorio, ubicado en el bulbo raquídeo, manda impulsos a través de fibras nerviosas a los músculos intercostales y al diafragma, produciendo la contracción rítmica de ellos. En cambio, en la inspiración, los pulmones se expanden. Buenas tardes, les voy a hablar acerca de los centros respiratorios. Los centros respiratorios están constituidos por varios núcleos neuronales ubicados tanto en el bulbo raquídeo, que son los grupos respiratorios dorsal y ventral, como en la protuberancia anular, que son los centros neumotáxico y centro amniótico. Mientras los núcleos del bulbo se encargan de dar inicio a la respiración, los núcleos de la protuberancia anular se encargan de cambiar la frecuencia respiratoria, quiere decir número de expiraciones por minuto. Entonces, el centro neumotáxico está localizado usualmente en la parte superior de la protuberancia, ayuda a controlar la frecuencia y el patrón respiratorio, limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Otra función que tiene es la coordinación de inspiración e inspiración. Otra función importante del centro neumotáxico es que limita el tiempo para la etapa de inspiración originada por el grupo neuronal dorsal del bulbo raquídeo. A continuación vamos a hablar del área apnéustica, que se encuentra ubicada en la parte inferior de la protuberancia. Esta se encarga principalmente de activar y prolongar la inspiración e inhibir la expiración. Por lo tanto, su funcionamiento es alargar la etapa de la inspiración, para así poder producir inspiraciones más largas y que la frecuencia respiratoria disminuya. En condiciones normales, el área apnéustica se encuentra inhibida por el área neumotáxica y se activa cuando la temperatura corporal aumenta y la frecuencia respiratoria también aumenta. Buenas tardes, ahora yo voy a hacer la continuación de los controles de los centros respiratorios de la regulación nerviosa y la función respiratoria. Ahora les voy a hablar sobre el CPG. El CPG es un generador central del patrón respiratorio. Está constituido por una serie de neuronas organizadas como puede ser el oscilador acoplado. Un oscilador acoplado es un sistema capaz de transformar o crear perturbaciones o cambios en un sistema, ya sea material como son sonidos, o en un campo electromagnético como puede ser las ondas de radio, el microondas, los rayos X, los rayos gamma, la luz visible, etc. También son capaces de crear redes de descarga que se mantienen activos espontáneamente durante toda la vida. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los centros bulbares. El centro respiratorio bulbar es aquel que genera un ritmo respiratorio basal, procesa la información sensorial y modifica según en consecuencia su nivel de actividad. Entre estos centros respiratorios existen dos específicos, que son el respiratorio dorsal y el respiratorio ventral. Bueno, antes de explicarles estos dos grupos, vamos a hablar primero del núcleo del tracto solitario.
Es donde se establecen conexiones con diferentes estructuras cerebrales como puede ser el tálamo o el sistema límbico. Ahí se unen y forman la llamada red neuronal automática central. También constituye la principal proyección de las vías aferentes de los nervios glosofaríngeo y vago, que transmiten una información al PO2. El PO2 es la presión parcial de oxígeno, y el pH, que ahí es donde se provienen los quimiorreceptores periféricos. Y también están los carotídeos y los aórticos, y de ahí también se desenvuelve la presión arterial sistémica. También está el PCO2. El PCO2 es la presión del óxido de carbono. De ahí también se desenvuelven los quimiorreceptores centrales. Listo, ahora vamos a hablar sobre el grupo respiratorio dorsal, o sea, la inspiración. Este grupo está conformado por unas neuronas que se localizan en la parte dorsomedial del bulbo raquídeo y también tiene función con el núcleo del tracto solitario. Este grupo tiene como específico o fundamentalmente neuronas inspiradoras y calificadas, ya que en el momento de la inspiración estas necesitan aumentar su actividad. Grupo respiratorio ventral, o sea, expiración. Entonces, este grupo, su distribución es más confusa que la del dorsal y está constituido por agregados de la célula que se extienden longitudinalmente por el bulbo. Está dividido en tres regiones. Está la región o parte caudal, o también denominada retroambiguo por su relación con el núcleo ambiguo. Esta está constituida fundamentalmente por neuronas expiradoras. La segunda es la parte intermedia, que también se denomina paraambiguo por su relación paralela con el núcleo ambiguo. También está constituida por neuronas, pero en este caso son inspiradoras. Y la tercera es la parte rostral, que se localiza en la vecindad retrofacial y tiene se agrupa una población de neuronas que forma el llamado complejo de Böttinger. La constitución del complejo de Böttinger está formada por diversos neuronas funcionales, como son las expiradoras, las motoneuronas, que inervan la laringe y la faringe, y otras que son las inteneuronas. Vengo a hablarte sobre la regulación de la inspiración. Esta se define como el conjunto de actividades que realiza nuestro cuerpo para controlar así la respiración, ya sea en estado de actividad física o en estado de reposo. Las características de la inspiración, principalmente vamos a ver lo que es la inspiración y la expiración. Entonces, con el ejemplo de este globo, la inspiración es cuando entra aire a nuestros pulmones. Entonces, si nosotros soplamos el globo, va a entrar aire a nuestro pulmón, y diciendo que estas son las costillas se van a elevar, los músculos intercostales se van a contraer y el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra a los pulmones. Entonces, a la hora de hacer la expiración, vamos a soltar el aire y va a ocurrir lo contrario. Los músculos intercostales se van a relajar, las costillas van a bajar y van a volver a su estado natural, el diafragma se va a relajar y la caja va a disminuir su volumen y el aire va a salir de los pulmones. Ahora vamos a explicar lo que es la respiración automática y la voluntaria. Primeramente, la automática es la que uno hace constantemente sin necesidad de tener que controlarla. Entonces, digamos, la respiración que hacemos todos los días 24/7, esa es automática. ¿Cómo va esa respiración? Esa respiración va desde la corteza cerebral, pasa al puente donde están las neuronas I y las neuronas E. Del puente baja al bulbo por los quimiorreceptores
los cuerpos aórticos, cuerpos carotídeos y receptores del bulbo. De ahí del bulbo va a pasar a la médula y de la médula va a pasar a las motoneuronas y de las motoneuronas va a pasar hacia los músculos respiratorios. La respiración voluntaria es la que nosotros hacemos, digamos, cuando nos vamos a hiperventilar, entonces empezamos como... O cuando le dicen a uno respire, suelte el aire, esa es la respiración voluntaria. Esa es más corta, va desde la corteza cerebral hasta la médula y de la médula va a las motoneuronas y de las motoneuronas va a los músculos respiratorios. Listo, ahora a continuación vamos a hablar de cómo se produce el intercambio de oxígeno en dióxido de carbono. Para esto vamos a necesitar observar la imagen. El aire entra por la nariz, después de la nariz va hacia la tráquea, hasta llegar a los bronquios. Los bronquios son estos pequeños que podemos ver acá. Estos son los bronquios. Se ramifica en vías aéreas más pequeñas llamadas bronquiolos. Entonces, como podemos ver, es el viaje de los bronquios y después de esto salen unas pequeñas ramificaciones llamadas bronquiolos. Después de esto, si hiciéramos un zoom, van a ver como unos sacos delgaditos que van a recibir el nombre de alvéolos. Al inspirar, como dijimos que inspirar era tomar aire, los alvéolos, que son los saquitos que mencionamos anteriormente, se van a llenar de aire y esto va a producir el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Las células sanguíneas, mediante este medio, van a absorber el oxígeno de los alvéolos y las venas van a liberar el dióxido de carbono, el dióxido de carbono son como los desechos que tenemos en nuestro pulmón. Entonces, esto lo que va a hacer es eliminar todo el dióxido de carbono a través de la expiración. Bueno, a continuación vamos a hablar del control químico de la respiración. Este es un mecanismo de regulación de los gases en la sangre, como lo son el oxígeno, el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno. Su objetivo es mantener las concentraciones adecuadas de estos gases. Estas concentraciones se pueden alterar por procesos fisiológicos, como lo son correr o cuando hacemos ejercicio o cuando dormimos. Sabemos que cuando hacemos actividad física o ejercicio, nuestro cuerpo trabaja más rápido y por lo tanto requiere más oxígeno. Y los procesos externos, que pueden ser como el humo del cigarrillo o alcohol. Estos factores externos pueden afectar nuestro ritmo respiratorio. Estos cambios son detectados por los quimiorreceptores. Son terminaciones del sistema nervioso sensibles a ciertos químicos del cuerpo. El exceso de dióxido de carbono e hidrógeno e iones de hidrógeno va a actuar de manera directa sobre los centros respiratorios, la cual se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, produciendo un aumento de la intensidad de las señales motoras sobre los músculos respiratorios. Todo esto con el fin de nivelar la cantidad de estos gases en la sangre. Bueno, los quimiorreceptores se dividen en dos: quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales están ubicados en la superficie ventral del bulbo raquídeo. Los más importantes de los periféricos son el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. Podemos decir del cuerpo carotídeo que se tienen más estudios acerca de él por su ubicación, y el aórtico pues es más difícil, por lo tanto se sabe que su función es casi la misma que la de los carotídeos. En los cuerpos periféricos tenemos los cuerpos carotídeos, que en estos quimiorreceptores tienen dos tipos de célula. El tipo 1, que contienen gránulos centrales, lo que contienen las catecolaminas, en este caso la dopamina, y estos se conectan a los senos aferentes, como se muestra en la imagen.
Las células tipo 2 son células de sostén, como podemos apreciar. En los quimiorreceptores podemos apreciar los centrales y los periféricos. En los centrales no detectan los cambios de oxígeno y detectan los de dióxido de carbono, pero no directamente. Mientras que los periféricos detectan los cambios de oxígeno y también los de dióxido de carbono de forma directa. Cuando se detecta esta señal, que en este caso va a ser una disminución de la presión parcial del oxígeno disuelta en sangre, pues aquí podemos ver que tenemos las vesículas, que son las que contienen los neurotransmisores, que en este caso es la dopamina. Se va a producir una reacción que libera, o un estímulo que libera el calcio, y el calcio hace que se libere la dopamina, como podemos ver acá, haciendo que se una a los canales y produzca pues la reacción que estamos buscando, el potencial de acción. Efectores. Bueno, finalmente, los controladores transmiten a los efectores, en este caso los músculos respiratorios, las órdenes adecuadas para que la respiración ejerza su acción homoestática. Por ejemplo, para el control de la temperatura corporal o conductual. La contracción de los músculos respiratorios se debe a impulsos nerviosos originados en las motoneuronas, correspondientes a la médula espinal. La inervación de dichos músculos es recíproca, es decir, tanto la contracción como el incremento del tono son concomitantes con la relajación de sus antagonistas. En otras palabras, podemos decir que la contracción de los músculos inspiratorios determina simultáneamente la disminución del tono de los expiratorios y así en viceversa. Ahora hablaremos de los reflejos, otros sensores periféricos en el control de la función respiratoria. Bueno, uno de esos reflejos son propioceptivos. Entonces ahora, para poder abarcar este tema, es necesario saber qué es una propiocepción. En 1906, Charrington descubrió por primera vez la propiocepción como la información sensorial que contribuye al sentido de la posición propia y del movimiento. En la actualidad se conoce como la conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección de la fuerza de movimiento. Consta de tres componentes. Primero, estatestesia, que es la provisión de conciencia de posición articular estática. Segunda, senestesia, conciencia de movimiento y aceleración. Tercera y última, actividades efectoras, respuesta refleja y regulación del tono muscular. Después de haber conocido qué era la propiocepción, a continuación hablaremos de los reflejos propioceptivos de los músculos respiratorios, que son los que vemos aquí en la imagen. Los reflejos propioceptivos de los músculos respiratorios vienen controlados por los propioceptores o receptores a las articulaciones, tendones y huesos musculares. Estos mecanorreceptores informan y responden al estiramiento de los músculos respiratorios, principalmente en reposo, en desarrollo del reflejo miotático para mantener el tono muscular. Reflejo de Hering-Breuner. Cuando los pulmones se insulfan excesivamente, los receptores activan una respuesta de retroalimentación negativa que interrumpe la rampa inspiratoria. Esto quiere decir que interrumpe la inspiración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Primero, el estímulo es la insulfación excesiva pulmonar. Segundo, los receptores son de estiramiento. Tercero, la fibra aferente es el nervio vago. Cuarto, la señal recibida es por el grupo respiratorio ventral. Quinto, la activación es por el grupo C, sensores centrales y periféricos. Y por último, la respuesta pues es la interrupción de la inspiración. Por último, al estimular las fibras C, se estimulan los centros vulvares de la respiración, haciendo que ésta sea rápida
un poco profunda, con broncoconstricción y con hipersecreción de las vías aéreas, bradicardia e hipotensión.